Fue el primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde un acantilado de su costa oriental y el primer europeo en haber fundado una ciudad estable continental del Nuevo Mundo. Aprendió a leer y a escribir, contrariamente a otros conquistadores españoles. También fue maestro de esgrima. En su adolescencia sirvió como paje y escudero de Pedro Portracarrero VIII, señor de Moguer. En 1500, animado por su señor y las noticias de Cristóbal Colón, decidió enrolarse en la expedición de Rodrigo de Bastidas al mar Caribe. Recorrió las costas desde el este de Panamá hasta la actual Colombia. Balboa, con las ganancias obtenidas en dicha campaña, se compró un terreno en la isla y allí residió ocupándose de la agricultura y la crianza de cerdos. Balboa, endeudado, no vio más salida que huir de la isla. En 1509, queriendo librarse de sus acreedores en Santo Domingo, se embarcó como polizón dentro de un barril en la expedición comandada por Martín Fernández de Enciso, que se dirigía a socorrer a Alonso de Ojeda, quien era su superior. Antes de llegar a la expedición a su destino, Fernández de Enciso descubrió a Ñú de Balboa a bordo del barco y lo amenazó con dejarle en la primera isla desierta que se encontrara. Quedó convencido de la autoridad que tendrían los conocimientos del polizón en aquella región que había explorado 8 años antes. Al llegar a su destino, el barco de Enciso embarrancó y al naufragar se perdió la credencial que acreditara los poderes otorgados a Enciso. Esto le permitía a Balboa, más tarde, desafiar la autoridad de Enciso. Debido a los peligros del territorio, Ñú de Balboa sugirió que el poblado de San Sebastián fuera trasladado hacia la región de Darién, donde la tierra era más fértil y habitaban indígenas menos belicosos. Enciso aceptó dicha sugerencia. El regimiento se trasladó a Darién, donde los esperaba el cacique Cemaco, con 500 combatientes prestos a la batalla, que fue muy reñida para ambos bandos, pero un golpe de suerte los españoles salieron victoriosos. Camarco, señor de la Cabarca, abandonó el pueblo junto con sus combatientes hacia el interior de la selva. Los españoles saquearon las casas y reunieron un gran botín consistente en alhajas de oro. Núñez de Balboa fundó en 1510 el primer establecimiento permanente en tierras continentales americanas, Santa María la Antigua del Darién. El triunfo de los españoles sobre los indígenas y el enclave de Santa María la Antigua dieron a Ñú de Balboa autoridad y consideración entre sus compañeros. Sus partidarios calificaban a Enciso de déspota y avaro por las restricciones que tomó contra el oro. Núñez de Balboa aprovechó la situación haciéndose portavoz de los colonos disgustados y consiguió destituir a Enciso del cargo de gobernante de la ciudad. Se estableció un cabildo abierto y se inició un gobierno municipal, el primero en el continente americano,
y se designaron 2 alcaldes, Martín Ciamundo y Ñúñez de Balboa. Poco después llegó a Santa María de la Antigua una flotilla encabezada por Rodrigo Enrique de Colmenares, que tenía como objeto encontrar a Nicuesa, que estaba herido y con pocos hombres, debido a una escaramuza que había tenido con indígenas en la región. Tras ser rescatado, el gobernador escuchó el relato de la batalla con el cacique y la fundación de Santa María y decidió encaminarse a la ciudad para imponer su autoridad, ya que consideraba a Ñúñez de Balboa como una intromisión en su jurisdicción. Cuando Nicuesa llegó al puerto de la ciudad, apareció una muchedumbre y se desencadenó un tumulto que impidió al gobernador desembarcar en la ciudad. Nicuesa insistió en ser recibido, no ya en calidad de gobernador, sino como simple soldado. Pero aún así los colonos se negaron a que desembarcara en la ciudad. Fue obligado a subir a un barco en malas condiciones y pocas provisiones, y fue dejado en la mar el 1 de marzo de 1511. Junto al gobernador embarcaron 17 personas. El barco desapareció sin dejar rastro de Vinuesa ni de sus compañeros. De esta manera, Ñúñez de Balboa quedó como gobernador de hecho de Veraguas. Enseguida inició gestiones para conseguir el reconocimiento oficial. Por ello, envió a 2 mensajeros a la española. Las gestiones tuvieron éxito, porque en 1511 la corona nombró a Balboa gobernador y capitán de la provincia de Darién. Ñúñez de Balboa quedó a partir de entonces con el mando absoluto de Santa María la Antigua y nombre de Dios. Hizo que sus soldados se habituaran a la vida de exploradores de tierras coloniales. Ñúñez de Balboa logró recoger mucho oro, en parte de los adornos de las mujeres indígenas, y el resto obtenido por formas violentas. A finales de 1512, Balboa llegó a la comarca dominada por el cacique Careta, que fue derrotado fácilmente. Luego se hizo amigo de Balboa, recibió el bautismo cristiano y pactando una alianza que aseguró la subsistencia de la colonia, ya que el cacique prometió suministrarles alimento. A cambio, los españoles se comprometían a entregar productos de hierro, metal desconocido en el continente americano. Para sellar la alianza, Balboa tomó como si fuera mujer legítima a la hija del cacique Careta. Ñúñez de Balboa prosiguió la conquista llegando a las tierras del rival de Careta, el cacique Ponca, y este huyó de su comarca hacia las montañas, dejando a los españoles solos con los aliados de Careta, que saquearon y destruyeron las casas de la comarca. Poco después fue hacia los dominios del cacique de Comagre, territorio muy salvaje, aunque cuando llegaron fueron recibidos pacíficamente y agasajados. Panquiaco, hijo mayor de Comagre, se enojó por la avaricia de los españoles y dijo: si tan ansiosos estáis de oro que abandonáis vuestras tierras para venir a inquietar la ajena, yo os mostraré una provincia donde podéis a manos llenas satisfacer ese deseo. Panquiaco relató
de un reino al sur donde la gente era tan rica que utilizaba vajillas y utensilios de oro para comer y beber. También le advirtió que necesitaría al menos 1000 hombres para vencer a las tribus que habitaban tierra adentro y los que estaban en las costas del otro mar. Eran las primeras noticias del Imperio Inca. Balboa se dedicó a la búsqueda de las comarcas ricas en busca de oro. Recorrió las tierras de los caciques, a los que venció fácilmente, y le arrebató sus riquezas de oro y perlas. Se enteró que las perlas se producían en abundancia en unas islas donde regía el cacique Terarequi. Sí, Núñez de Balboa dedicó a embarcarse a esas islas, a la que llamó el archipiélago de las perlas, nombre que aún posee en la actualidad. De vuelta a Santa María, en enero de 1514 traía un gran botín en artículos de algodón, más de 100.000 castellanos de oro, sin contar con la cantidad de perlas. Además del descubrimiento de un nuevo mar para los españoles, Núñez de Balboa asignó a Pedro de Arbolancha para que viajase a España con la noticia del descubrimiento y envió la quinta parte de las riquezas obtenidas al rey, tal como establecían las leyes. Las peticiones de hombres que Balboa había hecho al monarca español las cumplió a través de un nuevo gobernador que partió con una expedición de 1500 hombres y 17 naves. Era la flota más numerosa y completa que había salido de España con destino a América hasta entonces. El rey Fernando dedicó una gran parte de su tiempo a organizarla, esperando que sería un gran negocio. Más de 500 hombres murieron de hambre o víctimas del clima poco después de desembarcar en Darien. Fernández de Oviedo narró cómo caballeros que se habían distinguido valerosamente en las guerras morían consumidos por la naturaleza de la selva tropical. Balboa recibió a Predarias junto con sus emisarios en el mes de julio de 1514 y aceptó resignado la situación de cargo de gobernador y alcalde mayor. Esto causó algo de rabia entre los colones y algunos pensaban en utilizar las armas para enfrentarse. Sin embargo, Núñez de Balboa mostró su respeto con los nuevos gobernadores coloniales. Cuando Pedrarías tomó el cargo, apresó a Núñez de Balboa y se le enjuició, dando como resultado una indemnización a Enciso y a otros acusadores de parte de Núñez de Balboa. Fue declarado inocente de la muerte de Quenoesa. El 22 de diciembre de 1514, Balboa fue nombrado por la corona adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, subordinado al nuevo gobernador. Al mismo tiempo, a Predarias se le ordenó que concediese a Balboa libertad para ejercitarse en los asuntos de gobierno. La corona mantuvo así la ambigüedad en el reparto de competencias entre los dos líderes. El nombramiento le llegó a Balboa en marzo de 1515. Pedrarías cambió la política de alianzas con los indios iniciada por Balboa por otra basada en la guerra y el saqueo. Llegó incluso a provocar la muerte del cacique Ponquiaco. En 1515, Balboa se quejó por carta al rey Fernando de lo que consideraba era una política errónea de Pedrarías y de las atroces
perpetradas por los hombres contra los indios. Además, Balboa denunció el carácter de Pedrarías llamándole enfermizo, indiferente a las pérdidas humanas y laxo con los corruptos. La rivalidad entre Ñuñoa de Balboa y Pedrarías cesó de repente también por la acción tomada por el obispo Quevedo, junto con Isabel de Bobadilla, para casar a Balboa con una de las hijas de Pedrarías, María de Peñalosa, que se encontraba en España. La boda se realizó por poderes en abril de 1516, pero los contrayentes nunca se llegaron a conocer. Dispuesto el matrimonio, el arzobispo partió rumbo a España. Las relaciones amistosas con Pedrarías duraron apenas 2 años, durante la cual Núñez de Balboa comenzó a tratarlo con aparente afecto paternal. Núñez de Balboa quiso continuar la exploración del mar recién descubierto y fundó una empresa llamada Compañía del Mar del Sur, pero su suegro retardó en todo lo posible su partida. Al final, como la oposición a este proyecto ya no era sostenible dentro de la aparente cordialidad que reinaba entre ambos, Pedrarías consintió en que Ñuñoa de Balboa se llevara a cabo dicha exposición, dando licencia al conquistador para que explorase por año y medio. Entre 1517 y 1518, Núñez de Balboa se trasladó con 300 hombres a Acra, donde se encontró la mejor madera de construcción naval. Logró preparar materiales para los barcos que fueran transportados por indígenas. En el río Balsas construyó 4 navíos, navegó 74 kilómetros por el Pacífico, recorriendo el archipiélago de las Perlas y luego las costas de Darién hasta Puerto Piñas. Durante esta exploración se escuchó noticias de un importante imperio muy rico en las tierras del sur. Pedrarías escribió una carta a Balboa en términos cariñosos para que se presentara ante él con mucha urgencia, y Balboa accedió rápidamente. En mitad del camino se encontró con un grupo de hombres al mando de Francisco Pizarro, quien lo detuvo por orden del gobernador. Balboa fue acusado de traidor por intento de usurpación del poder contra Pedrarías y de tratar de crear un gobierno aparte en el Mar del Sur. El proceso se abrió a mediados de enero de 1519. Ñuñoa de Balboa fue sentenciado por Espinosa con la pena de muerte por decapitación. Las cabezas de los decapitados permanecieron varios días expuestas en el pueblo ante la curiosidad y temor de los habitantes. Se desconoce el destino de los restos de Ñuñoa de Balboa, debido a que las crónicas no mencionan lo que ocurrió después de la ejecución. La mayoría de las cartas escritas por Barco Ñuñoa de Balboa desaparecieron, quizás una operación deliberada de los descendientes de Pedrarías. Sus actividades fueron recogidas en las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo, que coincidió con él durante un año en el Darién, y de Fray Bartolomé de las Casas. Ambos se basaron, fundamentalmente, en la información aportada por el obispo Quevedo y dieron una versión de los hechos que realzaba a Balboa frente a Pedrarías, al que denigraron como envidioso, violento y codicioso. El recuerdo de Balboa cayó después en el olvido, hasta que a principios del siglo XIX
fue descubierto por dos estudiosos, el español Manuel José de Quintana, autor de la primera biografía de Balboa, y el estadounidense Washington Irving.